Buenos días, me presento. Mi nombre es Digiuni Sabrina. Estoy a cargo de la determinación de alcalinidad total en muestras de aguas de consumo que se realiza en el Centro Universitario de Estudios Medioambientales en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En el día de hoy voy a presentar el cálculo del índice de saturación del Langelier en muestras de aguas de consumo. Mis asesores son Lupo Maela y Rigali Alfredo. A modo de resumen, vamos a ver una pequeña introducción sobre qué es el índice de saturación del Langelier, cómo se realiza su cálculo y los resultados de nuestras mediciones realizando un análisis comparativo con dos variables diferentes, conductividad eléctrica y sólidos totales del agua. ¿Qué es el índice de saturación del Langelier? Es una fórmula que fue desarrollada a partir de estudios conducidos por el doctor Wilfred Langelier a principios del siglo XX, el cual permite conocer la calidad del agua proporcionando información sobre el carácter incrustante o corrosivo del agua. Está fundamentado en equilibrios del bicarbonato-carbonatos, el pH, la temperatura, la concentración de calcio y la salinidad total en el agua. Si el índice de saturación es negativo, no hay potencial de incrustaciones. El agua disolverá el carbonato de calcio y tiende a la corrosión. Si el índice de saturación es positivo, se pueden formar incrustaciones y puede ocurrir precipitación de carbonato de calcio. Según el Código Alimentario Argentino, el índice de saturación en el agua de consumo debe encontrarse entre menos 0,2 y 0,2. El objetivo de nuestro análisis fue estimar el índice de saturación en muestras de distinto origen utilizando, por un lado, la conductividad eléctrica y por otro, los sólidos totales del agua. Por lo tanto, se midió la alcalinidad total, dureza, pH, temperatura, conductividad eléctrica y sólidos totales de 457 muestras de agua. En el cálculo del índice de saturación se utilizaron las siguientes fórmulas. Esta es una fórmula que realiza el sistema Atlantis directamente y en esta constante incluye por un lado la temperatura y la conductividad eléctrica y por otro se calculó con la temperatura y sólidos totales. En estos gráficos, donde se representa el índice de saturación de las 457 muestras usando, por un lado, la conductividad eléctrica y por otro, los sólidos totales, son gráficas muy parecidas, ya que en ambos cálculos, usando uno u otro, los valores de la mediana, el rango y la media son muy similares. Podemos observar en ambos casos que aproximadamente el 75% de las muestras se encuentran por debajo del límite máximo recomendado de 0,2 y aproximadamente el 50% de las muestras por debajo del límite inferior de menos 0,2. El análisis de correlación entre el índice de saturación usando conductividad eléctrica y sólidos totales dio un coeficiente de correlación de 0,99. Ambas estimaciones se compararon usando T-Student y no dieron diferencias significativas. Por lo tanto, se analizaron en conjunto según el origen de agua. Esta gráfica muestra el índice de saturación en función del tipo de agua para todas las aguas analizadas que involucran muestras de diversas provincias de la República Argentina. En las aguas de pozo, aproximadamente el 50% de las muestras se encuentran dentro de los límites recomendados, mientras que en las aguas de red, aproximadamente el 50% se encuentra por debajo del límite inferior. En las aguas de ósmosis inversa, envasadas, superficial y de filtro, aproximadamente el 75% de las aguas se encuentran por debajo de este límite inferior de menos 0,2.
Ambas variables, sólidos totales o conductividad eléctrica, pueden usarse para estimar el valor del índice de saturación, sin diferencias significativas y con una correlación significativa entre las mismas. Si el índice de saturación supera los límites, no representa un riesgo para la salud, pero sí afecta la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, si el índice de saturación positivo tiende a formar sarro, lo que genera una mayor frecuencia en el cambio de electrodomésticos. Cuando las aguas tienen un índice de saturación negativo, el agua tiende a ser más corrosiva, lo cual afecta las cañerías de hierro, pero también se vuelve más sensible a la contaminación, representando un riesgo para la vida acuática. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que se haya entendido bien el tema.